Son las 6:20 de la tarde y tenemos un invitado especial, como ya les había dicho anteriormente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, como TV Más Humana, nos pueden seguir en Twitter también. Pero vamos al invitado de hoy, que es miembro del Comité Nacional del Polo Democrático. Él es Sergio Fernández y fue ex vocero de la Mesa Amplia Estudiantil de la MANE. Gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos los televidentes. Bueno, Sergio, tenemos hoy, digamos que el debate sobre estos 6 meses de Peñalosa, y ya que usted pues hace parte del Polo Democrático, queremos pues escuchar sus opiniones, lo que considera, lo que no, y vamos a tocar un tema bien importante, es lo de ETV. Yo creo que tras de cámaras hablábamos de una pregunta que le queríamos hacer. Ricardo, no sé si la quieras comentar. Bueno, después de todo el tema que es la venta de la ETV, pues de toda la propuesta de Peñalosa, viene la aprobación del plan de desarrollo de Peñalosa, donde está incluida la venta de la ETV, y es por un miembro del Polo Democrático de la bancada del Polo en el Consejo de Bogotá que se aprueba que se aprueba, sino que se puede entrar a votación este plan de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Polo Democrático? Que teniendo la posibilidad de obstaculizar más las acciones de Peñalosa, en vez de actuar en oposición como está la bancada, se actúa para apoyar este plan de desarrollo. Sí, para mí es una vergüenza la actuación del señor Venus Albeiro Silva. Yo lo he dicho en repetidas oportunidades, y es que Venus Albeiro Silva es un pasivo para el Polo Democrático Alternativo, así de sencillo, y para el partido donde llegue será un pasivo, eso a mí no me queda la menor duda. El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo tiene estatutariamente unos mecanismos definidos para aplicarle la mayor de las sanciones al concejal Venus Albeiro Silva, y estamos trabajando en eso. Estamos obviamente con todas las garantías para que se defienda y demás, pero vamos a aplicarle la mayor de las sanciones que establece nuestro partido, que es la expulsión. Insisto, con todas las garantías, él tiene el derecho a defensa dentro del partido, a presentar sus pruebas, sus argumentos y demás, pero a mi juicio eso es inexcusable, la actuación vergonzosa de Venus Albeiro. ¿Podrías poner de pronto un poco en contexto para aquellas personas que todavía no están muy bien informadas qué fue exactamente lo que hizo Venus Albeiro? Lo que sucedió es que el plan de desarrollo tenía unos tiempos para que presentaran los ponentes su ponencia. Lo que establece la ley y la reglamentación del Consejo es que debe presentarse por lo menos 2 días antes de que terminara el mes de junio, y que si eso no se hacía, pues sencillamente se agotaban los tiempos para la aprobación del plan, y entonces el alcalde debería digamos que aprobar el plan ya por decreto. La diferencia entre la aprobación por parte del Consejo y la aprobación por parte del alcalde, digamos, de su plan de desarrollo por decreto, es que por decreto no puede, por ejemplo, implementar medidas como la enajenación de bienes públicos, como la venta de la ETV. Luego, cuando Venus Albeiro Silva quedó designado como ponente del plan de desarrollo, tenía en sus manos la posibilidad de impedir que se aprobara el plan de desarrollo por parte del Consejo, sencillamente presentando tarde o no presentando su ponencia. Si él hubiera presentado la ponencia tarde, y eso es algo absolutamente legítimo, tan legítimo y tan legal que la ley lo permite, es una forma en la cual la oposición legal en el Consejo y las bancadas en el Consejo actúan, es absolutamente legítimo. De hecho, lo han hecho, lo hace el Consejo, lo hizo el Consejo cuando Petro era alcalde, lo hacen en el Congreso las bancadas, lo hace todo el mundo, es absolutamente legítimo. Pero el señor Venus Albeiro Silva, por cuestiones absolutamente, digamos que por lo menos bien sospechosas, presentó una ponencia a tiempo para que el Consejo pudiera debatir y aprobar el plan por pupitrazo, pues porque tiene la mayoría absoluta el doctor Peñalosa, y permitió además la enajenación o la aprobación de la enajenación de la ETV.
Pero también Eso fue lo que no se pasó. puede considerar que al negarse a presentar la ponencia o al presentarla tarde, le estaba cortando una discusión a este plan de desarrollo, y Ese ha sido el estaría en contra de la Claro, ese ha sido el democracia. argumento que ha dicho Venus Albero Silva. Lo cierto es que él presentó su ponencia a tiempo y tampoco hubo debate. Digamos, la sesión del Consejo en la cual se aprobó el plan de desarrollo fue televisada en vivo y fue una muestra, un ejemplo, un monumento a la antidemocracia en este país. Porque no iba a haber debate ni con la ponencia ni sin la ponencia de Venus Albero Silva, y no lo iba a haber porque no les interesaba que hubiese debate. Más o menos la discusión sobre la aprobación de cada artículo duró 2 minutos. En 2 minutos entonces decían concejal Manuel Sarmiento, que era el que levantaba la mano para oponerse a todos los artículos del plan. Concejal Manuel Sarmiento tiene 15 segundos para decir por qué no está de acuerdo con el artículo tal. Luego tampoco se permitió que hubiera debate democrático, entre otras cosas, pues porque el propósito de la administración Peñalosa es que estos temas no se debatan, es tratar de imponer un tapen sobre cada uno de sus desaciertos y de sus tropelías. Entonces, pues, ese argumento de Venus Albero sí es que es medio absurdo, porque es más o menos decir, hombre, es que este es un consejo absolutamente democrático, esta es una administración distrital bien democrática y no le vamos a permitir debatir. Bueno, pues ahí le quedó demostrado a Venus que tampoco hubo debate con sus vergonzosas actuaciones. Quiero explicarle, o le vamos a explicar a la gente un poco de lo de la ETB, y es, pues digamos que en el periodo pasado, eso fue en el año 2012 más o menos, no en la alcaldía pasada, sino ETB como empresa propia, invirtió 2,3 billones para nuevas tecnologías, la tecnología 4G y la fibra óptica. Fibras que pasan por enfrente de su casa y que pues era como la única tecnología o la única empresa que tenía este tipo de tecnologías. Entonces el el gerente de la ETB, Jorge Castellanos, dijo que no, que es que resulta que la ETB pues no vale eso, que está muy bajita, no sé qué, pero es que la ETB sí necesita, digamos que la inversión de dinero, pero es que también hizo una muy buena inversión para que en el 2016, 2018 estuviera presupuestado que pues la ETB iba a sacar un alto nivel de dividendos. Entonces, en este caso, pues, digamos que es una absoluta mentira y es un robo en la cara decirle a la gente que es que van a vender ETB por 2,1 billones de pesos. Eso no, realmente es algo... Yo creo que hay argumentos técnicos, económicos y políticos para defender la ETB, y muchos, o sea, muchísimos. Yo voy a mencionar uno de cada uno. En materia técnica, se nos ha dicho que es que la ETB es un pequeño al lado de los gigantes de las telecomunicaciones y entonces que no tienen la tecnología para competir ni la capacidad institucional. Eso es falso, absolutamente falso. La ETB tiene 132 años de existencia y un patrimonio que envidian Movistar y Claro. Voy a mencionar 2 cosas para que los televidentes lo tengan presente. Lo primero, la ETB hizo una inversión por 1.3 billones de pesos para instalar fibra óptica, y esa fibra óptica va más allá de Bogotá. Instaló 2 anillos de fibra óptica en cada uno de los departamentos del país. Esos anillos de fibra óptica transmiten los datos a la velocidad de la luz. Los señores de ETB y de Movistar tienen una fibra más bien, digamos que añeja, que además no les pertenece en buena medida el sistema a través del cual transmiten sus datos y sus señales, porque esas son antenas que debieron haber revertido hace años a la nación, porque son de los colombianos y ellos las utilizan sin pagar arriendo y sin devolverlas. Pero bueno, eso es otro tema que ahorita vamos a mencionar. Mientras que la ETB tiene su propia red de fibra óptica, eso no lo tiene ni Movistar ni Claro. La ETB es además dueña de Skynet, que es el principal data center de Colombia, y que le permite además transmisión de datos por vía satelital desde el sur de Argentina hasta el norte de Canadá. Eso no lo tiene nadie. Luego la ETB realmente tiene unas inversiones enormes que técnicamente le dan una ventaja respecto a sus competidores, y que, insisto, son una envidia para Movistar y para Comcel. Eso es lo que se quiere regalar. Lo segundo es sobre las razones económicas. Hombre, cuando uno se pone a mirar los argumentos de fondo que está planteando el señor Jorge Castellanos, el gerente de la ETB, y el doctor Peñalosa, se da uno cuenta que son absolutamente insostenibles, entre otras cosas por esto, porque dicen, la ETB, dijo Castellanos en una revista colombiana, son unos zapatos viejos. Esa fue la frase, y es un lastre para la ciudad. Bueno, pues lo cierto es que
Fitch Ratings, que es una calificadora de riesgo que se dedica a mirar quién tiene plata y cómo le va a ir en el futuro para ver si se le puede prestar a los estados o a las empresas, es decir, esa gente no miente en estos casos, ha dicho, tanto Fitch Ratings como Moody's, que es otra calificadora de riesgos de las más importantes del mundo, que la ETB tiene un futuro absolutamente promisorio, dado que invirtió 1.3 billones de pesos en la red de fibra óptica y otro billón de pesos en la instalación de las tecnologías 4G y otras cosas más. Han dicho que están en su punto de equilibrio de la inversión. Claro, ¿qué es lo que ha dicho Peñalosa? Hombre, es que la ETB ha perdido plata. Cualquier persona que haya montado algún negocio así sea chiquito, cualquier persona, cualquier estudiante que lleve a su salón una cajita de gomas para vender, sabe que el día que compra las gomas, pues le toca gastar plata. Sabe que si el tarrito trae 100 gomas, hasta que no venda 50 no llega al punto de equilibrio, y de la gomita 50 hasta la gomita 100, pues tendrá ganancias. Eso es lo que ha hecho Fitch Ratings y Moody's frente a la ETB, que de aquí en adelante lo que vienen son ganancias exorbitantes para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y finalmente yo daría un argumento político, y es el siguiente, y es: si estuviéramos discutiendo la privatización de una empresa de zapatos o de producción de camisetas, yo diría, discutámoslo. Digamos, no sé hasta dónde sea necesario que el Estado hoy en Colombia tenga que tener empresas de zapatos o de camisetas. Pero estamos discutiendo es la venta de la empresa de telecomunicaciones más grande de Colombia. O sea, la más importante, por lo menos en términos estratégicos. Y es la más importante por lo que mencioné respecto a Skynet y a la red de fibra óptica. Yo mencionaría tres cosas. Lo primero, la ETB no es una empresa, es una matriz empresarial que es dueña de muchas más empresas. Segundo, no es de teléfonos, es de telecomunicaciones, es decir, el manejo de datos, de telefonía, de internet, de televisión y demás. Cuarto, no es solo de Bogotá. Pues claro, que se ha dicho, no, sí, porque el propietario es el distrito. Sí, pero su operación va más allá del distrito capital. Y hay un argumento político que es necesario tener sobre la mesa. Y es que lo que está en juego acá es en buena medida la capacidad que tiene el Estado para regular el tema de las telecomunicaciones en Colombia. Yo menciono algo. Si la ETB se vendiera y la comprara Claro, es decir, el señor Carlos Slim, el hombre más rico de Colombia, pasaría de tener algo así, del mundo, perdón, si dije Colombia, el señor más rico del mundo, si la ETB la comprara Claro, pasaría Claro de tener algo así como el 46% de las líneas de telefonía fija de Bogotá a tener algo así como el 85-83% de las líneas de telefonía fija de Bogotá. Y así con cada servicio, con el internet, con la televisión, bueno. Luego, vender la ETB es fortalecer la posición dominante del duopolio que han montado Movistar y Claro, que hoy les permite incluso, y esto es de una gravedad enorme, pasmosa, que han denunciado, digamos que analistas como Felipe Zuleta, que no es precisamente una persona de izquierda, que han denunciado ellos, y es que los señores de Movistar y de Claro hoy manejan las antenas de transmisión del país y el espectro electromagnético, y el señor Carlos Slim perdió una demanda en la cual se le dice que tiene que revertir, es decir, devolver esas antenas o pagarlas al Estado, y él ha dicho no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Pues porque yo controlo la mayor cantidad de los teléfonos celulares. ¿Cuál es la medida de presión que podría ejercer un gobierno? El gobierno podría decir, bueno, pues le apago la transmisión de datos, y entonces de aquí en adelante usted no puede transmitir ni señal de telefonía ni de datos hasta que no nos pague. Y el señor Carlos Slim, por su posición dominante, le ha mandado a decir en repetidas oportunidades al gobierno nacional, pues apáguenmela, a ver si van a dejar a 30 o 40 millones de colombianos sin telefonía celular y sin datos. Luego esa es la posición dominante que van a fortalecer ese duopolio de Movistar o de Claro en Bogotá, y eso es lo que está en juego. Luego, insisto, hay argumentos técnicos, económicos y políticos en contra de la venta de la ETB que es necesario que todos conozcamos. Pero pues en teoría es evidente que una empresa multinacional no va a hacer la compra o la adquisición de una compañía que esté en bancarrota, como decían pues los fieles defensores de la venta de ETB. Es decir, es una de las empresas más rentables de Colombia, probablemente la que le hacía el juego a la competencia del duopolio, y aún así pues los argumentos no... Es que si ustedes se ponen a mirar, las privatizaciones se hacen por un dogma de fe, o yo digo, miren, en el mejor de los casos, a las personas como Peñalosa y como Santos, que vendió Isagen, hay que calificarlas o de dogmáticas porque no escuchan razones, o de corruptos. Porque a mí que me expliquen entonces si
las razones técnicas, económicas y políticas nos dan la razón a quienes defendemos el patrimonio público de la ETB y nos daban la razón en la defensa de Isagen, ¿por qué se venden? Insisto yo, habrá una de dos, o es porque son muy dogmáticos y no tienen estas razones, o es porque detrás hay negocios millonarios, porque alguien se va a ganar una comisión de venta por vender esa empresa. Es que de lo que estamos hablando acá es de que en Colombia nos han metido digamos que el mismo libreto para todas las privatizaciones. Entonces el libreto comienza más o menos así, y es: primero se dice que se va a vender una empresa porque es mala, porque es rentable, es poco rentable, porque es un lastre para la ciudad. Después, quienes están en la dirección de esas empresas empiezan a desmantelarlas. Eso es en lo que estamos. El paso 2, nombraron al señor Jorge Castellanos de gerente de la ETB, y él ha sido un gerente liquidador de lo público toda la vida. Ese señor en 1998 fue puesto por el gobierno en ese momento de Andrés Pastrana para salvar la banca privada. Y le arrancaron a todos los colombianos 7 billones de pesos, un poco más, de sus bolsillos de impuestos para dárselos a los bancos privados y salvarlos. A ese mismo señor, que en ese momento no le costó nada salvar la banca privada, después lo pusieron a que administrara Bancafé y dijo: no, este banco es imposible de salvar, toca privatizarlo, y lo privatizó. Es un gerente liquidador. Entonces ya estamos en esa fase, y ellos llegan a desmantelar la empresa. Prueba de eso son los despidos masivos que están sucediendo en la empresa de telecomunicaciones de la ETB. Prueba de eso son las denuncias del sindicato de Sintrateléfonos de que el doctor Castellanos les pidió que entreguen su herramienta para que no hagan nuevas instalaciones. Es que esto es de una gravedad enorme, y claro, pues obviamente acá ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni nadie va a investigar lo que hacen sus amigotes, pero lo cierto es que eso está pasando. Bueno, y lo tercero que pasa después de eso es que una vez deslegitiman ante la sociedad el patrimonio público, entonces pues ya no hay nadie que lo defienda, y entonces sí, lo mejor es que vendan las empresas, dice la gente. Yo creo que eso está bien difícil hoy para que lo haga Peñalosa, porque lo cierto es que, insisto, la ETB no son unos zapatos viejos. La ETB de verdad es una empresa supremamente fuerte y bastante legitimada ante los bogotanos. La ETB hace 100 años se incendió. Tenía 3 operadores y otro empleado más, y se incendió y quedó en cenizas, y a pesar de eso salió de esas cenizas y se convirtió en el monstruo que es hoy, en el gigante que es hoy. Y después, en 1999, el doctor Peñalosa trató de privatizarla y hizo lo mismo que hizo hoy, es decir, también aprobó su enajenación en el Consejo. ¿Y saben qué lo derrotó? Lo derrotó la movilización civilista y democrática de la gente y del sindicato en ese momento en las calles. Luego, hoy yo creo que estamos en un escenario parecido al del 99, pero creo que incluso mejor, más favorable para nosotros. Lo digo por una cosa y termino con esto. Hoy salió la gran encuesta de medios de comunicación de favorabilidad, y la desfavorabilidad de Enrique Peñalosa es del 75%, es decir, si ustedes se ponen a mirar, él compite con la desfavorabilidad pues solamente en Colombia, solamente con la de Santos, y en América Latina yo digo que únicamente compite con la que tenía Dilma Rousseff antes de que se cayera. O sea, este señor de verdad está mal, y lo grave es que todavía le quedan 3 años y medio por delante. Es decir, si así arrancó con 75% de favorabilidad, ¿y qué nos ¿cómo va a espera a estar nosotros? Claro, yo que creo que aquí ahorita vamos a mirar otros temas, pero bueno, lo cierto es que hoy está en juego la existencia de la ETB, la Vanderhamen y demás, un montón de cosas. Y mucha gente ha dicho: oiga, pero ya no hay nada que hacer porque igual ya aprobó el plan de desarrollo. Lo mismo decían en el 99 y salió Peñalosa con el rabo entre las piernas, con la desfavorabilidad más baja de los gobiernos. Y hoy todavía, no, digamos que hoy todavía tenemos por delante una opción que en ese momento no se avisoraba, y es que podemos el 1 de enero del año 2017 solicitar la revocatoria del alcalde Peñalosa, y estoy seguro que esas firmas para revocar a Peñalosa se recogen en 10 minutos. O sea, pero probablemente nos puede pasar lo mismo con lo del sorpaso en España, que Pablo Iglesias daba por hecho que iban a ser la segunda fuerza más votada, y de pronto descuidaron, tal vez por la misma fiabilidad, ¿no? Por confiar en sus votantes, por confiar en que la gente estaba indignada, y aquí puede pasar lo mismo. Es algo obviamente que solamente lo sostengo bajo la opinión, porque pues puede llegar el 1 de enero de 2017 y las cosas se den pues... Yo creo que es distinto, digamos, la situación, el ejemplo que se pone sobre lo de España. Digamos, en España hay otros factores ahí que jugaron, pero yo mencionaría esto como la principal diferencia. Hombre, la verdad es que
La oposición a Peñalosa no es la oposición, no he dicho, decir que quienes se oponen a Peñalosa son la izquierda de Bogotá es falso. O que es que el 75% de los bogotanos son de izquierda, de lejos no. Cuando uno habla con personas de otros partidos, del Partido Conservador, de los liberales, del partido de la U, digamos, gente de base, líderes barriales, lo que le dicen a uno es no, definitivamente con Peñalosa la reducción de los recursos de la salud está matando a la gente en las calles, es verdad, no es, digamos, están sometiéndola ya es un genocidio lo que pasa con la salud en Colombia, y ahora con el tema de las ambulancias la ciudad quedó desprovista de una atención básica y la gente está diciendo, hombre, no, esto así no. Hay ambientalistas de todo tipo, hay ambientalistas que se dicen no ser ni de izquierda ni de derecha, otros que se dicen ser de derecha, otros que se dicen ser de izquierda, bueno, en fin, que están diciendo no, o sea, viene por los humedales, viene por la Van der Hamen, viene, bueno, en fin, por toda la estructura ecológica principal de la ciudad, han dicho no. Las universidades de Bogotá, las que están en Bogotá, las 4 universidades públicas de Bogotá, las 4 las tienen jaque. A la Universidad Nacional le quiere quitar el campus para entregárselo a su amigote Luis Carlos Sarmiento Angulo con el plan de renovación urbana del CAN. El rector de la Universidad Nacional hoy puso una pancarta gigantesca en la entrada de la universidad que dice la Universidad Nacional no está en venta, o sea, mandándole un mensaje a Enrique Peñalosa. El rector de la Universidad Nacional no es, pero ni de lejos, una persona ni de izquierda, y voy a decir una cosa, ni siquiera es democrático. A pesar de eso, ya le mandó un mensaje al doctor Peñalosa diciéndole, no, esta universidad no está en venta. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca está sin sede, y la alcaldía de Bogotá ya le dijo también, bueno, me da el favor y me desocupan, y de malas. La Universidad Distrital, ni hablemos de la Universidad Distrital, lleva 6 meses en paro, está desmantelada, la Universidad Pedagógica la quieren sacar. ¿Cuánto pierde la Universidad Distrital por la venta de TV? A la Universidad Distrital el año pasado le dieron 10.000 millones de pesos de la ETV, durante los últimos 4 años ha recibido alrededor de 90.000 millones de pesos por parte de la ETV. Hace poco un estudiante me dijo, sí, pero eso es poquito. Entonces, pues tampoco es tan grave. Yo dije, bueno, pues primero yo pondría en duda que sea poquito, o sea, no, bueno, sáqueme 90.000 millones de pesos de algún lado a ver de dónde los tiene. Pero lo segundo es, entonces, como es poquito, vendamos la ETV. No, yo creería que lo inteligente en este caso es decir, necesitamos una ETV mucho, pero mucho más fuerte, mucho, pero mucho más competitiva, para que no sean 90.000, sino sean 200, 300 o 500.000 millones de pesos los que le pueda aportar a la Universidad Distrital, que es la universidad pública más importante de Bogotá. Tiene más estudiantes que la Universidad Nacional, tiene más sedes, bueno, en fin. Entonces, el debate de la ETV, insisto, no es sobre el futuro de una empresa de teléfonos, sino es sobre el futuro de una matriz de telecomunicaciones que tiene cubrimiento en todo Colombia y que garantiza la soberanía en materia de información y transmisión de datos para el país. Y además de los recursos del distrito, porque es gran aportante de los recursos distritales. Pero es que además, miren, que los bogotanos sepan una cosa, hay gente que me dice a mí, por ahí alguno que otro opinador peñalosista de estos pagos que abundan en Twitter, sí, ¿no? Que tienen una barra brava que seguramente es pago. Bueno, alguno de esos opinadores me decía, entonces estamos dispuestos a tener que sacar plata de nuestro bolsillo para pagar la ETV y para financiarla y ese lastre y demás. Bueno, pues demuéstreme que eso es así. Oye, pero no es cierto, si es que los recursos que la ETV necesita, incluso Fitch Ratings dice, los puede pedir prestado y los paga con las utilidades y le queda plata y le sobra y le da al distrito, y le queda plata y le sobra y le da a la Universidad Distrital, y le queda plata y le sobra y puede mantener el colegio que tiene, un colegio público, le queda plata y puede mantener las zonas wifi gratuitas que tiene regadas por Bogotá para los estratos populares. Luego ese cuento de, entonces nos va a tocar sacar plata para pagar la ETV y sostener ese lastre y esos zapatos viejos, pues no, eso es falso. Pero además yo insisto en esto, esa empresa, digamos, ese cuento de que nos va a tocar sostener la ETV es falso, y lo que sí es cierto es que vendiendo la ETV el distrito pierde unas entradas bien importantes. Esas entradas, ¿cómo se van a compensar? Yo les voy a contar cómo se van a compensar esas entradas. En el plan de desarrollo que acaba de aprobar el Consejo, el plan de desarrollo de Peñalosa, se señala que vamos a pasar de 11 billones de pesos de recaudo de impuestos de la ciudad a 18 billones de pesos. El aumento que se le viene a usted, el que me está viendo, de aquí para los próximos 4 años en impuestos solo de la ciudad, sin contar la reforma tributaria que va a meter Santos y va a aumentar el IVA y todo esto, solamente los impuestos que dependen de la ciudad, señala que cada bogotano, usted el que me está escuchando ahí, va a tener que pagar 2 millones de pesos más
cada bogotano en promedio 2 millones de pesos más desde aquí hasta el año 2019. Luego, es que yo no quiero pagar la ETV. Bueno, pues no quiere pagar la ETV, entonces salga y defiéndala para que siga siendo pública y para que el distrito tenga recursos de esa empresa, utilidades de esa empresa y no tenga que subir los impuestos. Es así de sencillo. Sí, realmente esa es la invitación también, la que hacía acá Sergio, y es, de verdad debemos defender lo público y lo que nos pertenece, y la TV no se vende, la TV es de nosotros. Pero hablando de estos temas, usted mencionaba algo y era la reserva Vanderhammer. Y acá Ricardo nos va a contar un poco de qué es esto, para ponerlos en contexto. Y a Peñalosa nada le sale, porque hace 16 años le dijeron que no y otra vez vuelve e insiste y... Bueno, la reserva Vanderhammen es una reserva de 1.400 hectáreas que se encuentra en la zona del norte de Bogotá, que tiene 2 localidades que son Usaquén y Suba. Además tiene bastantes recursos naturales. Está el bosque de las Mercedes, tiene una zona del humedal de la Conejera, además de que alimenta hídricamente al humedal Guaymaral y al río Bogotá, además de la riqueza de fauna y flora que se encuentra en esta zona. Hablando de lo que no le salió a Peñalosa en su primera alcaldía, este proyecto de la Vanderhammen tampoco le salió en la primera alcaldía. Hace 16 años también pasó la misma propuesta de urbanizarla, de echar cemento encima de un pulmón de la ciudad, y por un consejo de expertos no fue aprobada, entre ellos Vanderhammen y el primer ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez. Consideraron ellos, los expertos de esa época, de 1999, que era una zona de una riqueza ecológica incalculable para la ciudad, además de ser un control y un ejemplo para las demás zonas aledañas, los demás pueblos aledaños a Bogotá, de que tenemos que proteger la sabana de Bogotá y no la podemos andar urbanizando y cortando este gran pulmón que es la sabana bogotana. Pero los intereses que hay detrás de la reserva Vanderhammen son exclusivamente monetarios, o también existe alguna probabilidad de poder, o es como el caso de Transmilenio, es decir, detrás de esto está la compañía sueca Volvo, detrás de cementar la reserva existe, no sé, alguna firma enorme, constructora, algo por el estilo. Pues O sea, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo detrás de eso? Porque si el interés de Peñalosa, algo que le rechazaron hace 16 años, y vuelve e insiste a pesar a pesar del no en ese entonces, y volver a insistir, es porque debe haber algo, pues... Y la excusa de él es decir que es que Bogotá tiene sobrepoblación, es que necesita meter a esa gente y... Yo creo que con el tema de la Vanderhammen pasa algo que además pasa con todos los digamos que con cada acción del gobierno de Peñalosa, y es que ellos actúan con las 2 manos y uno con una sola. ¿Cómo así? Ellos son sabiendo y uno adivinando. Ellos sabiendo qué es lo que hay detrás y uno adivinando. Por ejemplo, con el tema del Transmilenio, cuando en el 98 Peñalosa nos cambió el metro por la Caracas por 2 buses pegados, por la troncal más importante de Colombia. En ese momento todo el mundo decía, hombre, seguramente hay detrás, ahí es un negocio. Bueno, pues la historia probó que detrás lo que había es un negocio y que ahora viene es que a meter Transmilenio por la Boyacá, acabando con la segunda vía más importante de la capital, la que más gente mueve después de la Caracas. Bueno, el señor en el 98, digamos que uno decía, ¿qué negocio ahora detrás de Transmilenio? Ya hoy sabemos que el señor era presidente hasta el 5 de enero de este año del ITDP. El ITDP es una organización internacional que se dedica a vender Transmilenios por todo el mundo, y que él se ganó $450,000, nada despreciable, por servir a esa empresa, por irse por el mundo vendiendo sistemas de Transmilenio. Cuando no es alcalde, vende Transmilenios. Cuando es alcalde, los compra. Luego,
con el tema de la Van der Hamen uno dice, seguramente hay líos, hay detrás y hay asuntos de estos como oscuros o que no huelen muy bien. Yo mencionaría dos cosas, por ejemplo, lo primero es que el secretario de Planeación tiene 2.000 metros cuadrados dentro de la reserva Van der Hamen y cualquier intervención urbanística, por supuesto, cualquier proyecto urbanístico pues valorará esas tierras. Es insignificante según Peñalosa, Claro. es una cifra minúscula. Ya quisiera yo tener 2.000 metros cuadrados en algún lado, no en la Van der Hamen, en el Bronx, en cualquier lugar, 2.000 metros cuadrados no es ninguna cosa insignificante, pero además porque cualquier persona que tenga kinder de economía sabe que la tierra es un monopolio donde se tenga, no importa, y en un lugar tan importante como la reserva Van der Hamen, 2.000 metros cuadrados no son cualquier cosa. Lo segundo es que el secretario de Ambiente, el doctor Cruz, era directivo de la CAR de Cundinamarca, que es la organización, la entidad que está encargada de aprobar, de dar la vía libre, de autorización a la intervención de la reserva Van der Hamen. Entonces, el señor un día se quita el vestido de directivo de la CAR y amanece como secretario de Ambiente a definir el futuro de la Van der Hamen. Hombre, esto si no es ilegal es por lo menos poco ético. Cosas de esas hacen que el tema de la Van der Hamen huela muy mal, pero además por otra cosa, y es... No, antes de que cambie de tema, en ese aspecto hay dos estudios de la Van der Hamen, que es uno que hizo la CAR, que donde se acopla a la urbanización de ciertas zonas, de cierto territorio de la Van der Hamen, y otro que es completamente diferente, que lo hizo la Universidad Nacional, donde se centra en la protección y la necesidad de proteger este medio ambiente y esta ecología. Hacia allá iba yo. Y es que en este debate sobre la Van der Hamen, como en ningún otro, el doctor Peñalosa ha hecho gala de una cosa que de verdad se ve muy mal. Es que cuando uno posa de ser el gran doctor y el gran urbanista, pues primero sin tener los cartones que lo acrediten, sin tener el postdoctorado que decía que tenía, sin tener el doctorado que decía que tenía, sin tener la maestría que decía que tenía, pues bueno, esperemos que el bachillerato sea verdad, pero... Esperemos que hable francés, al menos. Sí, cuando uno hace eso, pues bueno, si no tiene los cartones, por lo menos demuestre que tiene el conocimiento. Pero acá ha habido cosas vergonzosas, bochornosas. Por ejemplo, el debate que hubo en la Universidad de los Andes cuando reta a todo el mundo a que muestren los estudios que hay sobre la Van der Hamen. Uno no puede hacer del desconocimiento y de la ignorancia un argumento para dar el debate. Es decir, el hecho de que él no los conozca no quiere decir que no existan. Yo invito al doctor Peñalosa a que vaya a la Universidad Nacional y entre en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y vaya y busque los estudios. Existen, son de público conocimiento. La Universidad Nacional ha gastado el esfuerzo de sus investigadores y quién sabe cuántos millones de pesos en investigar cada ave, cada especie que hay en ese ecosistema tan importante que es la Van der Hamen. Y lo último es el cuento de que, hombre, es que la Van der Hamen es la única reserva sin árboles. Decir eso debería darle vergüenza al doctor Peñalosa. Uno, pues porque no es cierto, toca que camine por la Van der Hamen. Primero toca que ir y caminarla no para montar un negocio, sino caminar para conocer el ecosistema que hay en la Van der Hamen. Pero lo segundo es esto, y es, por supuesto que la Van der Hamen tiene problemas, y el deber de un alcalde no es urbanizar, digamos que los ecosistemas que hacen parte de la estructura ecológica principal de la ciudad. El deber del alcalde, si eso fuera verdad, que no lo es, el tema de que la reserva no tiene árboles y que es un peladero y no sé qué, si eso fuese verdad, la labor del alcalde al contrario debería ser, hombre, esa reserva está mal, tiene problemas, lo que vamos a hacer es hacer un montón de acciones para conservarla, para protegerla, bueno, en fin, porque es que de allí depende también varios de los humedales que tiene la capital, pero además no olvidemos una cosa que es un principio ambiental: todo acto genera un efecto. Y cuando los seres humanos, desde que usted se levanta, cuando respira, pues convierte el oxígeno en CO2, pues también cuando usted genera acciones tan devastadoras para la naturaleza como arrasar una reserva ambiental, pues los efectos van a ser de la misma forma devastadores. Bueno, además de cortar ese corredor que une la sabana de Bogotá con los cerros, también existe la propuesta de construir en los cerros, y no se ha hecho una verdadera ataque por parte de la administración distrital de las construcciones existentes y de las futuras construcciones que ya están delegadas, que ya están aprobadas. ¿Cómo vemos esta
construcción de los cerros es que se está acabando, tanto por la sabana como por los cerros, el verde y los pulmones que tiene la ciudad. El tema de los cerros tiene otras consecuencias, además, voy a mencionar alguna en términos, digamos, ambientales. Y es que esa tierra de los cerros, y en general la tierra de Bogotá, es bastante inestable. De hecho, cada vez que van a hacer alguna obra, alguna calle, alguna avenida, o van a intervenir alguna avenida, siempre ese argumento salta, porque además es un hecho, es cierto, y es que la tierra, el tipo de tierra sobre la cual está construida la ciudad, pues no es la más estable. Bueno, pues esos cerros tienen cierta estabilidad en buena medida por la vegetación que tienen. Entonces esos árboles, esas raíces, esos nutrientes de esa tierra hacen que esa tierra se quede quietica. Si usted va y tumba los árboles o hace quemas, o sea, una de las consecuencias negativas de, por ejemplo, estos incendios que hay en las épocas de verano en los cerros de Bogotá, es que cuando usted quema esa vegetación, la tierra se hace aún más inestable. Y eso pone en peligro, pues no solamente la gente que vive ahí, sino los que viven abajo. O sea, hemos dicho, de la séptima para arriba, todos los que están ahí corren de verdad riesgo. Eso no es un cuento que me estoy inventando, eso cualquier persona que sepa de temas ambientales lo sabe. Y afectar la vegetación de los cerros, orientales afecta también la estabilidad de esa tierra. Y esas son montañas, insisto, que están, esas son montañas que están pegadas a la casa de Nariño, pues cuando es muy lejos, porque están pegadas al Palacio del Líbano, al lugar desde donde despacha Peñalosa. Y no tener en cuenta eso puede ocasionar de verdad consecuencias gravísimas y daños irreversibles, no solamente en términos ambientales, sino también de la seguridad de las personas que allí viven, que allí habitan. Pues solamente hasta que ocurra una tragedia grande es que la gente va a tomar conciencia. Claro. Normalmente ahora nos llaman apocalípticos por dar el aviso antes de ejercer la obra, ¿no? Pero 6:57 de la tarde, ya casi es noche, las 7. Estamos muy contentos de estar con Sergio Fernández y vamos a una pausa para que respiremos un poco y ya vienen temas más interesantes de lo que ha sido la campaña de Peñalosa, de lo que ha sido la administración de este doctor. Y ya venimos. Televisión más humana. Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Nelson Mandela, líder y expresidente sudafricano, pasó 27 años en prisión. Su lucha inalcanzable contra el racismo, la justicia y la libertad lo convierten en un ser admirado a nivel mundial. Se dedicó a la caridad y al servicio de la humanidad. Recibió más de 250 premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz en 1993. Fallece a los 95 años el 5 de diciembre de 2013, dejando al mundo su legado y gran sabiduría.
Es el aniversario de la trágica muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y en su honor conmemoramos el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Hoy recordamos a todos aquellos que han sufrido la desdicha del conflicto armado colombiano, el infortunio de vivir las desventuras del odio y las diferencias ideológicas, como también del abuso y la ausencia de poder del Estado colombiano. Le pido, por ejemplo, al señor consejero presidencial para Derechos Humanos, por favor ubíquese, porque si vamos a hacer, no podemos hacer reuniones en medio de la plenaria. Yo le pido el mayor respeto a los señores senadores y representantes que están hablando de las víctimas de Colombia. En este día que se conmemora el Día de la Solidaridad para con las víctimas del conflicto armado en Colombia, nos da mucha tristeza ver que venimos a este recinto y vemos a todo el mundo distraído, caminando, hablando y no de verdad como en ese ánimo de prestarle atención a las palabras de los delegados y delegadas de las víctimas que estamos haciendo estas intervenciones aquí, creyendo que de verdad hoy se nos está dedicando a nosotros este espacio. Venimos desde lugares muy lejanos, yo particularmente vengo desde Aracataca, desde un consejo comunitario, y tenía muchas expectativas con respecto a esta intervención, al igual que mis compañeros que están allá al frente, pero de verdad es doloroso para nosotras las víctimas ver que de verdad no se nos está dando como el respeto que merecemos ni se nos está prestando la atención que debería. Con todo respeto, le quiero pedir que nos escuchen, por favor. Es que cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de seres humanos, personas afectadas por la violencia. No estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de un ser que vino de Marte. Estamos hablando de millones de mujeres y hombres, niños y niñas que merecen respeto. Señor subsecretario del Senado, Saúl. Señor subsecretario del Senado, Saúl. Les ruego, por favor, ubicarse. Nuestro querido presidente de la U, Roy Barreras, también nos gustaría que nos ayude. Señor senador Roy Barreras, por favor. Musa Besaile, por favor, es que nos están acá haciendo unas tomas y un llamado de atención, no hagamos corrillos. Perfecto. Señor Bernardo Elías, a ver si nos pone juicio en ese grupo. Es innegable que actualmente Florida es un municipio receptor de víctimas por desplazamiento forzado y migraciones de muchos territorios a nivel nacional. Y con ello, el grave efecto de los conflictos sociales que generan situaciones de delincuencia común y organizada. A los concejales y diputados no se nos ha consultado ni se nos ha preguntado qué pensamos acerca de este proceso y cómo queremos aportar para la paz. Queremos la paz, pero una paz verdadera. Debido a esa circunstancia, hemos quedado solos. Hemos quedado con un mínimo. Con un mínimo se sostienen 3 hijos, se paga un arriendo, se pagan servicios. Y aún así, tenemos el coraje como madres y viudas y representantes de estos seres que partieron y que les arrebataron la vida. Seguimos luchando por nuestros hijos y escuchando a nuestros hijos que nos dicen diariamente: mami, ¿dónde está mi papi? Hemos llegado a las 7 horas 6 minutos de la tarde. En el primer bloque hemos hablado un poco de las cerezas de estos 6 meses de la administración Peñalosa, como por ejemplo la subida de la tarifa de Transmilenio o las polémicas declaraciones de Peñalosa sobre la reserva Van der Hammer y su futura cementación, si puede decirse así. En este segundo bloque vamos a tratar un poco el tema del Bronx, ya que ha estado como una cortina de humo sobre la venta de TV. Así que damos la introducción. Bueno, realmente no sé cómo llamarlo al señor Peñalosa, y sino un poco inhumano por las cosas que ha hecho en el Bronx, en la zona de la L.
porque pues realmente fue una cosa terrible, y aparte de que saca a la gente, se jacta de decir que en un mes una persona ya anda rehabilitada, donde son cifras que, bueno, ¿y de dónde saca esto este hombre? En la administración pasada, bueno, hubo unas cosas que se llamaron los CAMAT, que fueron Centro de Atención Médica para drogodependientes, y realmente lo saca cuando esto había sido pues muy criticado, pero también muy agradecido por los habitantes de calle, que son quienes viven ese infierno. Entonces podemos ponernos nosotros en una posición, pero no sabemos cómo pasa la vida una persona, un habitante de calle, qué es lo que vive, y realmente pues las estadísticas y lo que habla la gente de esa zona era que los CAMAT eran muy buenos porque recibían atención médica muy buena. Entonces realmente llega este hombre y es gracioso porque hubo 3 capturados, Ricardo. Bueno, se le dio gran publicidad por los medios de comunicación a esta toma del Bronx y a esta limpieza del Bronx, y hablamos también de que fue un gran golpe a los ganchos y a los cabecillas, a la mafia de microtráfico en Bogotá, y pues las cifras que ellos mismos dan no significan esto. Son precarias. Pues la primera cifra fueron 3 detenidos, después fueron 11 detenidos, que igual 11 detenidos en los que vivimos acá en Bogotá. El Bronx era una zona donde no entraba la ley, donde todo lo que pasaba ya era ilegal, y que solo hayan 11 detenidos con un operativo de más de 2.500 hombres es prácticamente... Pero les quiero contar un dato a los televidentes y pues a mis compañeros, y es que pues los están quejando los comerciantes de que los Saiyajines los están amenazando. Y abro comillas, dicen que no podemos abrir a partir de las 8:30 de la mañana, que nos queman los negocios y dañan todo lo que encuentren por delante. Tenemos planeado reunirnos con la policía para pedirles acompañamiento, cierro comillas. Eso fue lo que dijo un comerciante. Ahora bien, la policía dice que está entregando 5 millones para el que dé información sobre los Saiyajines. Lo curioso de esto es el paralelo que voy a hacer, y es este hombre que en una manifestación que para el 1 de mayo saca un arma falsa con balas falsas, y por este hombre, que no estuvo bien tampoco el acto que hizo, ofreció a la policía 20 millones. Entonces realmente es irónico esto, porque entonces ofrecen 5 millones por un Saiyajin, y por este hombre que pues no estuvo bien lo que hizo, pero no se asimila a la magnitud de crímenes que me atrevo a decir que son de lesa humanidad lo que se hacía allá, y realmente es irónico. O sea, no. Yo creo esto, hombre. El tema, en 1999, Enrique Peñalosa intervino de manera improvisada el cartucho. Cuando se intervino de manera improvisada, sin tener, por un lado, atención integral para los habitantes de la calle que vivían allí, para solucionar los problemas de empleo, de vivienda, de salud, de educación de esos niños, porque en su mayoría son un montón de niños, de jóvenes de 15, 16, 17 años, 10 años, bueno, en fin, drogodependientes. Cuando se intervino sin esa atención integral, pero también cuando se intervino sin tener en cuenta los problemas de seguridad que esa intervención improvisada iba a generar sobre las zonas aledañas, la consecuencia de esa intervención de 1999 fue que el cartucho parió un hijito que se llamaba el Bronx. El Bronx se convirtió en lo que todos conocíamos. Y el Bronx fue producto de esa intervención mal hecha de 1999. ¿Qué pasó ahora? Que otra vez se hizo una intervención de la noche a la mañana, como si eso se solucionara así, como si un problema de años se pudiera solucionar de la noche a la mañana, sin atención integral a los jóvenes, a las personas, a los habitantes de la calle, a las personas drogodependientes y demás. No fue de la noche a la mañana. Pues no fue de la noche a la mañana porque se sabe que antes del 13 de mayo iban a hacer esta intervención, y se les filtró la información y no la pudieron hacer. Y es que eso también es otra cosa para tocar. Mañana. Irónico, porque cómo es posible que la policía tenga que llamar, la policía de Bogotá
tenga que llamar policías de otros lados porque no confían en su propia policía. O sea, así tenemos Es que la seguridad a en eso iba Bogotá. yo. Entonces, los señores hacen esa intervención improvisada en el Bronx y las consecuencias de esa intervención improvisada, por un lado, sin mirar, el mismo error del 99, repitió el error, sin atención integral a esas personas, y por otro lado, sin prever las consecuencias en materia de seguridad de las zonas aledañas, pues ha hecho que el Bronx se trastea todo el centro de Bogotá. Ah, que eso no es cierto, dicen ellos, que no. Bueno, pues yo no necesito leer los periódicos para saber esto, porque es que yo vivo en la Candelaria, y es así. De verdad la situación de seguridad se agravó enormemente, y el Bronx se trasteó a San Bernardo, y entonces el señor Peñalosa, detrás de la intervención al Bronx, afortunadamente esta vez no nos toca adivinar, porque ya lo dijo, lo que hay es un plan de renovación urbana, que es el plan centro, que está concatenado con el plan de renovación urbana del CAN. Es saquemos los ministerios del CAN, metámoslos al centro para que el CAN, esas tierras públicas, se vuelvan privadas. Ese es el negocio que hay detrás allí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hombre, pues lo que va a pasar es que el señor va a sacar a estas personas de allí, de la calle del Bronx, y las está desplazando al barrio Las Cruces, al barrio San Bernardo, bueno, en fin. Pero no está solucionando. Llegaron buses, a mí me dicen que llegaron buses a Ibagué, que llegaron buses a otros lugares de Cundinamarca con las personas que sacaron de allí. Pues hoy precisamente el alcalde de Pereira hizo un llamado porque habían gente del Bronx llegando a Pereira. Entonces trastearon el problema por todo Bogotá y por todo Colombia. No se solucionó nada, pero digamos, la gente ha dicho, hombre, pero es que el problema de seguridad era muy grave. Bueno, listo, entonces centrémonos solo en eso. Centrémonos solo en el problema de seguridad. Yo diría, si nos centramos solo en el problema de seguridad, tampoco estuvo bien hecha la intervención. Yo le pregunto una cosa a los televidentes. El cartucho funcionó durante años al lado del batallón Guardia Presidencial, y a pesar de eso pasaban crímenes horribles allí. El Bronx funcionó durante década y media al lado de la Dirección Nacional de la Policía, y a pesar de eso pasaban cosas indecibles. ¿Qué va a pasar ahora cuando trastearon el Bronx un poquito más hacia el sur? Insisto, hacia San Bernardo, hacia Las Cruces y demás. Si antes teniéndolos al lado no los controlaban, y seguramente al contrario conectaban con lo que pasaba ahí, ¿cómo será ahora la situación? Pregunta Robinson Ortiz a través de las redes sociales que si existe detrás de pues toda esta ramada del Bronx, el desalojo, algún proyecto urbanístico de casualidad. Sí, hay un plan de renovación urbana, hay varios planes de renovación urbana que están allí para dentro del plan de desarrollo de Peñalosa. El plan de renovación urbana del CAN, que lo que coge es el barrio de la Esmeralda, Salitre del Greco, los predios de la Universidad Nacional y todas las instituciones que están dentro del CAN, y las saca de allí, la Escuela Superior de Administración Pública, Bienestar Familiar, el hospital, bueno, en fin, ahí hay el Hospital Santa Rosa de la Universidad Nacional, los saca de allí y pretende construir allí un proyecto urbanístico que tiene nombre propio, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ahí, ustedes saben, al frente del CAN, pasando la 26, queda el Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, y al final del CAN, cuando se acaba el CAN, comienza el periódico El Tiempo. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo quiere apropiarse de esos terrenos que son los más jugosos de Bogotá. Esos son unos terrenos donde queda la Universidad Nacional, son jugosos absolutamente, son terrenos absolutamente jugosos y rentables. Bueno, ¿pero en términos empresariales o en términos ecológicos? No, empresariales. Ellos quieren es hacer un negocio allí. Imagínense usted. O sea, quieren adueñarse de todo lo que está en la 26. Quitar esos ministerios que están allí, el Ministerio de Educación, bueno, todos estos, un pedazo de la Universidad Nacional, y montar allí unos hoteles, restaurantes, oficinas y todas estas cosas, y apartamentos. A la Universidad Nacional, de hecho, la empresa de renovación urbana la incluyó dentro de los planos de la intervención, como si la universidad estuviera en venta. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger esos terrenos públicos, y los ministerios los van a mover a un plan de renovación urbana gigantesco que se va a hacer en el centro de Bogotá, que es el Plan Ministerios, que realmente es supremamente extenso y va hasta, cuando uno se pone a mirar cómo se concatenan todos estos planes de renovación urbana, uno se da cuenta que comienzan en Fenicia, al lado de la Universidad de los Andes, y terminan en el Bronx. Entonces para hacerle el negocio al señor Sarmiento Angulo, entonces nos toca sacar por un lado a los habitantes del Bronx, limpiar esa zona, entre comillas,
para poder meter allí los ministerios y todas estas zonas que van a sacar del Centro Administrativo Nacional, y al mismo tiempo sacar a las entidades públicas del CAN. Lo que hay detrás es, por supuesto, un negocio multimillonario. El plan de renovación urbana solo el del CAN está estimado en $6.000 millones. O sea, lo que hay detrás es un negociazo. Saludos a nuestros televidentes, a Luis Beltrán, a Carlos Valenzuela y a Laura Daniel. También existe otra persona que está preguntando, para poner en contexto, ¿qué es un Saiyajin exactamente? Porque tenemos presente que pues no todos viven en el mismo nivel de información, ¿no? Entonces, si ustedes saben exactamente, bueno, además de ser un guardia, que es en principio... Bueno, el Saiyajin era como los paramilitares que controlaban la seguridad dentro de tanto de los narcotraficantes del Bronx como de la gente que iba a comprar drogas ilícitas en esa zona, y no solo drogas, sino armas y demás negocios ilícitos que habían en la zona del Bronx. Es decir, son los que brindaban la seguridad. Vale, pero ¿es hacer un paralelo, un símil, o es que eran paramilitares que estaban dentro del Bronx? Pues se podría hacer un símil con los paramilitares, son seguridad privada de los mafiosos que estaban ahí en el Bronx. Bueno, y mi pregunta es al señor Peñalosa un poco, y es, ¿qué pasa con las grandes cabezas y qué pasa con las grandes cantidades? Porque es que estamos hablando de que diariamente una hora del Bronx debía haber recogido $1.000 millones por día. Entonces imagínese usted toda la plata que esas personas manejaban. Ahora bien, quería hacer también un paralelo, y fue en un poco en la intervención que se hizo en el 2014, si no estoy mal, Cristian. Sí, en febrero. En febrero del 2014 se recogieron 12.000 dosis de bazuco. Cabe aclarar que en esa administración no se entró con violencia, y también pues 700 hombres capturados, 1.000 botellas de licor adulterado y 200 habitantes. No hubo 700 capturas, sino hubo 700 hombres de la policía que entraron a la... Y en este fueron 2.000, Ricardo, 2.500 hombres que entraron, y pues adicional a eso sacaron a todas las personas. Y de la administración quedó el Centro Bogotá, y pues habían quedado los Camat. Y digamos que la explicación de la administración actual es decir, bueno, es que esos fueron los proyectos que dejó la administración anterior. Pero yo me pregunto algo, y la pregunta es, bueno, si son proyectos buenos, ¿por qué no los dejan? Independientemente del feeling o de la afinidad que tengan con el señor Gustavo Petro, pero es que hubo proyectos que en serio merecían y que valían la pena, de tipo de sociales, ¿sí? De coger a los habitantes, darles una ayuda, de venga hablamos, porque es que también son humanos, son personas que tienen una enfermedad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues tener presente que en la intervención de febrero del 2014 los centros de atención del gobierno acogieron a 200 habitantes de la calle, a diferencia de esta última intervención, donde lo que hicieron fue como levantar una piedra y todo el mundo salió corriendo. Eso llevó a que la gente pues emigrara a diferentes ciudades. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos 3 semanas aproximadamente capturaron en Paipa, en la vía del Pantano Vargas, a un Saiyajin, que son esas precisamente las personas que debían haber capturado en el allanamiento, no llegar como con un cubrimiento mediático a que vean cómo está haciendo la administración de bien, porque la gente sabe perfectamente que el problema del Bronx no es una cuestión de localidad, sino es las personas, ¿sí? Bueno, problema no decirlo en términos como problema para la administración, ¿no? Es decir, que va más allá de sencillamente levantar y tumbar unas casas, de rehabilitar a las personas. Por supuesto, es que ese tipo de intervenciones para la galería sirven, y entonces darán uno que otro aplauso y mucha gente dirá, oiga, se soluciona el problema del Bronx. Pero yo quiero enfatizar en esto. Frente a un problema uno puede tomar muchas acciones, pero acciones no es lo mismo que soluciones. Esta acción no solucionó ni uno solo de los problemas del Bronx. La gente va a decir, ¿cómo no? Ya no existe. No, pues sí, ya no existe el Bronx en el Bronx, pero insisto, se dispersó ese problema de seguridad por otras zonas del centro de Bogotá, en las cuales la policía tampoco tiene no tiene ningún control sobre eso que está pasando en las otras zonas de Bogotá. Es que
Es evidente lo que está pasando en San Bernardo, es evidente lo que está pasando en el barrio Las Cruces, es evidente lo que está pasando en todos los barrios del centro de Bogotá. Y claro, esto es lo más grave de todo. Como lo que hay detrás es un negocio de renovación urbana, va a pasar con ese problema que se extendió, ese problema de seguridad que se extendió a otros barrios del centro de Bogotá. Va a pasar lo que pasó con el Bronx, y es que nadie va a hacer nada. El doctor Peñalosa no va a mover un solo dedo porque allí no hay negocios, o no hay sus grandes negocios, porque no hay un negocio detrás de esto. El señor Peñalosa solo hace algo cuando hay un negocio jugoso para alguien detrás. Y pues los comerciantes, los tenderos del barrio Las Cruces, los tenderos de los barrios cercanos a San Bernardo, de la Plaza España y demás, pues ellos les puede pasar lo que sea y de malas, ¿no? De malas. El problema de ellos fue haber montado su negocio ahí. Si lo hubieran montado donde van a estar los grandes negocios de la capital, de las renovaciones urbanas que está montando Peñalosa, pues ahí sí tendrían, digamos, que atención por parte de la administración distrital, pero como no, pues de malas. Bueno, pero es que yo quiero antes ser muy insistente en las cifras, porque es que eso dan risa las cifras de... Se sabía que el Bronx era la olla más grande del país, estaba en plena capital, se manejaban casi todos los negocios ilegales de la ciudad ahí, y solo se incautaron 3 armas, solo se incautaron 10 millones de pesos, solo se incautaron 294 kilos en monedas de las tragamonedas de los casinos ilegales que estaban ahí, porque creo que no se los podían llevar, porque si no, no hubieran aparecido tampoco esas monedas. No se capturó a los Saiyajines, no hubo un golpe a las mafias ahí, 1000 dosis de sustancias psicoactivas. No fue un golpe grande a las grandes mafias, solo se corrió la gente ahí, solo se liberó de gente ahí, además con un interés completamente de demoler 45 edificaciones, como ya lo ha dicho el secretario de seguridad, y de tener 9.500 metros cuadrados libres para estos proyectos urbanísticos, que también lo ha dicho nunca les interesó, secretario de seguridad. Nunca les interesó ni acabar con el tema de los Saiyajines, ni acabar con el problema de narcotráfico, ni brindarle seguridad, atención integral en materia de educación, salud y demás a los habitantes de la calle y a las víctimas. Es que esos niños drogodependientes no son victimarios, son víctimas de ese problema. Nunca estuvo ese interés, tampoco estaban interesados en incautar las armas ni en hacer grandes capturas. No, el interés de Peñalosa era ir a demoler unas casas para dejar eso digamos, limpio entre comillas, para poder hacer un gran negocio de renovación urbana. Es que lo ha dicho abiertamente. La ventaja en este debate, insisto, es que no tengo que decirlo yo, sino que él ya lo ha dicho. Sí, detrás de esto lo que tenemos es un negocio de renovación urbana, entonces nos hace mucho más fácil la explicación para la gente. Y las medidas a tomar, qué hacer con la gente, porque sencillamente no se pueden, no sé, enviar en camiones vacas sí, a ciudades donde, por ejemplo, para que representen problemas en no sé, ciudades del eje cafetero, como en el caso de Pereira. Y no solo esas personas, sino los dueños de las casas, porque salía hace poquito un hombre diciendo pues que él vivía ahí muchísimo tiempo, que qué iba a pasar con él, que qué iba a hacer la administración, y la administración no se ha pronunciado para eso. O sea, se jacta de decir que hay 100 personas ya, digamos que rehabilitadas. Ellos quieren cifras y quieren hacerlas ver como algo victorioso, aunque sea insignificante, porque 100 personas no es un problema menor para lo que representa realmente el Bronx. Además hay que tener presente que toda la gente que salió de ahí tiene que ubicarse en otros sectores, ¿no? Entonces la inseguridad sencillamente se va a trasladar del centro a las partes pues aledañas, ¿no? Pero ¿qué medidas se van a tomar? La seguridad. Pero además tampoco va a haber medidas de atención en materia de salud. Esta administración el 12 de enero le dio la orden y emitió una circular, digamos, en la que señalaba que los recursos para los hospitales públicos se reducían en un 40%. Al mismo tiempo que Peñalosa anunció esto, dijo, tranquilos que eso no va a afectar los servicios, o sea, iba a ser magia. ¿Cómo así que va a haber reducir un 40% los recursos de salud? Quiere decir esto: si antes había 10 médicos en un hospital, pues ahora va a haber 6.
Entonces no me puede decir que entonces 6 médicos hacen lo mismo que 10, porque no se puede. Que si antes había 100 ambulancias, pues ahora habrá 60. Eso es lo que significa reducir en un 40% los recursos para los hospitales públicos de Bogotá. Y también, en materia de esto, que si antes era difícil darle atención a estas personas con problemas de drogodependencia, pues ahora es imposible. ¿O qué? No hay intención, no hay voluntad política de resolver los problemas de estas personas ni los problemas de seguridad de los barrios aledaños, porque insisto, eso no es lo que Peñalosa tenía pensado. Lo que tenía pensado es tumbar unas casas para hacer un negocio. Ahora hay que tener en cuenta que los habitantes también, hay otra población pues que está sufriendo mucho por esto, y son los estudiantes de los colegios aledaños como los Mártires. Hay un colegio que se llama el Liceo Nacional Antonia Santos, donde los estudiantes se quejan y ya han enviado fotos de donde está llena la entrada del colegio de habitantes de calle, pero llena, recordemos que los muchachos de colegios públicos entran el martes. Y bueno, ¿y qué medidas irá a tomar el señor Peñalosa y la policía para la seguridad de estos niños? Estamos hablando de que están al frente de una sede que es de primaria, o sea, son niños de... ¿Qué piensa hacer el señor Peñalosa, me pregunto yo, y la policía para resolver esto? Ahora, en materia de educación, una pregunta de un educador. ¿Qué opina del silencio de esta administración en términos de políticas educativas? El señor Luis Ernesto Beltrán. A mí, ese silencio en materia de educación es grave. Y tan grave como lo que ha dicho. Es que ha dicho, y luego miramos qué no ha dicho. Ha dicho Peñalosa que los colegios que se van a construir van a ser colegios que van a ser privatizados porque son para entregar en concesión. Ha dicho Peñalosa que ni sueñe la universidad distrital con tener autonomía. Entonces el problema que tiene la universidad con la elección del rector pues va a seguir. Ha dicho el señor Peñalosa que los recursos para el funcionamiento, para cubrir el déficit de funcionamiento que tiene la universidad distrital, no están. Entonces, que ni sueñen los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad distrital con que van a tener mejores condiciones, con que los problemas de infraestructura se van a arreglar y demás. ¿Y qué no ha dicho, hombre? No ha sido capaz de asumir, como tampoco lo ha hecho Santos, de asumir que el principal problema de la educación en Colombia no es cierto que es que los estudiantes son perezosos y los profesores son vagos. Eso no es cierto, eso no resiste análisis serio. El principal problema de la educación, por ejemplo, de la educación superior en Colombia, es que tiene un déficit de 16 billones de pesos. El principal problema de la educación secundaria en este país es que con las 2 reformas a las transferencias que ha habido, una en el gobierno de Pastrana y otra en el gobierno de Uribe, le recortaron 50 billones con B de billete a la educación de los niños, niñas de este país. Entonces, eso no lo ha dicho. Entonces seguimos con el cuento de eludir la responsabilidad política de la administración distrital para financiar bien la universidad del distrito y los colegios distritales. En tanto no se financien bien, por ejemplo, hablar de jornada única es un cuento. Eso que nos están vendiendo tanto Santos como Peñalosa por todo lado, y con la ministra Parodi, por todo lado con una campaña de propaganda multimillonaria, ¿no? Multimillonaria, que sirve además para meterle billetes en la boca a los grandes medios de comunicación para que no le critiquen la política a Santos. Eso que están haciendo por todo lado, de hablar de jornada única, es un cuentazo. No es cierto que haya jornada única en Colombia ni la van a poder montar con esto. Lo que están haciendo es un mal remedio de jornada única que funciona de la siguiente forma, y es: le extiende la jornada a los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes de este país con la misma infraestructura. Es decir, no construyen nuevos colegios, lo hacen con la misma infraestructura, con la misma planta docente. Es decir, tampoco contratan profesores nuevos, abren concursos para que se presenten nuevos profesores. Cuando se presentan no los contratan, y tampoco les garantizan que exista un currículo pleno, sino que lo que les dan es cursitos de escena y cosas por las tardes. Y lo peor de todo, o una de las cosas más graves, es que ni siquiera les garantizan la alimentación. Esos muchachos están ahora en jornada extendida, que es como la han venido llamando, jornada extendida, y ni siquiera tienen buenos refrigerios o almuerzos o cosas de este tipo. Entonces, esto es tan grave, y no voy a mencionar nombres pues para no meterlos en un problema, que en varios colegios de Bogotá los rectores se nos han acercado y nos han dicho: organicémonos para pelear contra esta tal jornada extendida, porque lo que es una forma de super explotar a los profesores, porque, insisto, no se amplía la planta docente, de amotinar a los estudiantes, de poner uno sobre otro dentro de los mismos salones, de brindar educación de pésima calidad, porque como no hay profesores, tampoco hay un currículo alterno real
y además ponerlos a aguantar hambre durante todo el día, llegan a las 6 de la mañana, los botan a las 3 de la tarde con un queso y un bocadillo en la barriga. Los mismos rectores de los colegios públicos se están oponiendo abiertamente a los planes educativos de Peñalosa. Sí, realmente eso es lamentable. Y hay otro tema también educativo, y es cómo es posible que a los niños, hay varias denuncias donde a los niños les están dando agua de refrigerio. O sea, por Dios, ¿es en qué cabeza cabe? En la de Peñalosa. Agua, y lo peor es que digamos que la justificación de Peñalosa es, bueno, pero es que los niños también tienen que aprender a tomar agua, ¿sí? Cuando es que un niño pasa casi todo el día en el colegio, pues, obviamente necesita comer bien, y los planes o la alimentación que ellos tenían era pues café al desayuno, porque obviamente hay colegios donde dan desayuno, almuerzo, toda esta cuestión. Tenían yogures, tenían galletas, tenían una alimentación muy balanceada, y ahora este hombre viene a decir que no, es que los niños necesitan tomar agua. Y aparte de eso, el recorte de presupuesto para que los maestros puedan hacer sus posgrados, y el distrito tenía presupuestado pues para que los maestros les dieran una parte para que pudieran estudiar, para que pues la educación fuera un poco mejor, y también lo recortó. Y hablando de esto, que lo que antes se llamaba 40 por 40 es lo que estaba hablando ahorita Sergio, y digamos que los niños podían ir a disfrutar de cosas que les gustaban, de cosas que artísticas, físicas, y eso también tuvo su recorte. Entonces se fueron profesores, y entonces ya ahorita los niños, ¿qué? Entonces realmente es lamentable. En temas de educación, la administración de Peñalosa, pero totalmente incoherente lo que está haciendo este hombre. Ahí, que no sé, quisiera hacer un paréntesis tal vez, porque nos empezamos a desviar un poco del tema. Había yo planteado que íbamos a utilizar el bloque temático exclusivamente del Bronx. ¿Ha habido algo bueno, según, no sé, ustedes, alguna opinión personal, en los 6 meses de Peñalosa? ¿Algo bueno, algo rescatable? Yo rescataría algo, y es que creo que hay tragedias familiares que unen a las familias. ¿Cierto? Y creo también que esta tragedia que le está pasando a Bogotá está uniendo a los bogotanos para defenderla a Bogotá. Miren, a mí me llena, es como esperanzador ver, por ejemplo, lo que está pasando con el ambientalismo de Bogotá. No importa si son del polo, si son liberales, si no son de ningún partido, si son verdes, si son conservadores, uribistas, de lo que sea. Hay un montón de ambientalistas que están uniéndose para enfrentar la política devastadora de Enrique Peñalosa en materia ambiental. Lo mismo está pasando en materia de la defensa de la ETV. La defensa de la ETV no es la defensa del sindicato y la gente de izquierda. El que crea eso es porque no ha ido a ver esos mítines. Eso es enorme. El día de la estampida de Revoquemos a Peñalosa, lo que había era además muchos jóvenes de todos los sectores políticos, muchos muchachos que no hacen parte de ninguna organización política ni nada, digamos que hermanados en la defensa de Bogotá, del patrimonio público, del ambiente, de la educación, de los hospitales públicos, que ya el señor dijo que de los 22 hospitales públicos vamos a pasar a 4 redes, es decir, lo que está haciendo es fusionando, dice él, fusionando es eliminar servicios de los hospitales públicos, y también por esa vía pues empezar a cerrar centros. Entonces acá hay un montón. Yo creo que si me dijeran, bueno, ¿qué es lo bueno que ha dejado Peñalosa en estos 6 meses? Yo creo que lo bueno que ha dejado Peñalosa es que hoy el 75% de los bogotanos está unido como pocas veces se había visto, en defensa de su ciudad, de su patrimonio público, dejando a un lado un montón de diferencias políticas y demás que hay sobre la ciudad. Cada día suena con más fuerza el tema de la revocatoria de Peñalosa, y esa revocatoria no va a ser la revocatoria ni de la izquierda, ni del polo, ni de los verdes, ni de los liberales, ni de los conservadores, sino que va a ser la revocatoria de los bogotanos por defender a Bogotá. Así va a ser. Pues bueno, esperemos eso para enero, ¿no? Es decir, que todavía nos queda medio año para avivar todavía esa esperanza de que sí, la mala administración del doctor pueda pues salir. No, pero yo sí quiero resaltar una cosa de la operación en el Bronx, y fue el rescate de 150 niños que claro, estaban ahí en temas de prostitución y de drogodependencia, además del rescate de algunos secuestrados que se encontraban. Hay algunas cosas que sí
que sí son de resaltar de esa operación. Sin embargo, los errores fueron bastante grandes también, pero esperemos que el ICBF dé una verdadera seguimiento a estos niños y que los apoye como nos apoyó a los habitantes de calle. Cerrando un poco este tema pesado y los que ya hemos tratado como el Transmilenio, la ETV, la Reserva del Norte, el Bronx, vamos a pasar a un tema bien especial y es los deportistas colombianos, bogotanos en este caso. Pero para que entren un poco en materia vamos a ver un video que recolectamos con Ricardo el 21 de junio que se celebra el Día del Skate en Bogotá. Estamos acá en el Día del Skate, se está realizando en el Parque Nacional, hay más o menos aproximadamente 5.000 personas y faltan más. Lo celebran el 21 de junio, el día en el que estamos grabando esto. También exigen un montón de cosas y la falta de apoyo que les da la alcaldía de Bogotá. Entonces pues escuchemos un poco de lo que ellos dicen y lo que piensan y lo que le piden a la alcaldía de Bogotá. No, de la alcaldía de Bogotá nada. La gente no, digamos que ellos no colaboran en mucho, la verdad. Pues la verdad casi no nos apoyan, las marcas colombianas son las que apoyan, la alcaldía no nos da mucho. Realmente es prácticamente nada, porque el movimiento es que en Bogotá es un deporte que no le han dado el valor necesario y por eso es que a veces la juventud se toma espacios públicos, necesita patinar en plazas porque no hay skateparks para patinar, o sea, es una cuestión realmente difícil. Buen estado, o sea que sean melos, pues digo yo que el bowl de la es que lo que pasa es que están mal distribuidos, como por ejemplo el de San Cris es muy bueno, pero lastimosamente la distribución de los gaps están pues mal hechos porque pues hay unas escalas y una subida pues para que usted se esté descolgando, pero lastimosamente no sirve de mucho porque usted apenas baja las escalas ya está eso, entonces como que lo par. También el de Ciudad Bolívar, de la Arabia, creo que se llama ese barrio, y ya esos son como los buenos. En buen estado hay muy pocos, en realidad en buen estado que uno diga que están en muy buen estado para patinar, unos 4 o 5, porque los otros están muy mal y como que no los arreglan y eso. La verdad no conozco un spot que esté en buen estado, ahora apenas conozco el bowl del Tunal, pero por lo que la comunidad o los muchachos de allá de ese parche pues tratan de arreglarlo, o digamos los parches que se reúnen tratan de arreglar sus propios spots, o digamos se apoyan, reúnen dinero para comprar los materiales de construcción y construir sus cosas, sus cajones, sus bands, mejor dicho. Es así. No sé, es que digamos el año pasado creo que vinieron 5.000 al Día del Skate y este año pues es que todos los años se va incrementando un poco más la cantidad de skaters que practican en Bogotá y más encima digamos en municipios a los alrededores como yo que soy de Soacha pues venimos a Bogotá o algo así pues entonces va incrementando mucho más, yo creo que para unos 7.000 o 8.000. Pues la verdad no tengo un número aproximado, pero yo supongo que deben ser más de 1.000 jóvenes, porque definitivamente el movimiento skate ha crecido mucho en los últimos años y cada vez se va expandiendo, entonces no va a ser algo raro que hayan cada día más skaters y que se enamoren de este deporte. 7:40 de la noche y gracias a los que siguen conectados y pues bienvenidos a los que se conectan hasta ahora. Estamos acá en TV Más Humana con un invitado muy especial, él es Sergio Fernández y ya tocamos temas bastante pesados, dando como un recorrido por estos 6 meses de la alcaldía de Peñalosa. Y hablamos un poco de Transmilenio, de la TV, de la Reserva del Norte, del Bronx. Y ahora vamos a tocar un tema muy importante y es que también se metió pues con la cultura y el deporte en Bogotá. Eso sí es que es inaudito. Porque resulta que ahora, ya que vimos el video un poco, les cuento, los skaters se quejan un poco de la falta de apoyo que tienen. Porque es que son una población en la que no tienen realmente nada. Y es una queja bastante pues pesada porque ya lo escuchábamos en el video, no tienen skate parks dedicados a ellos porque realmente no los tienen y
Y son una población un poco invisibilizada y no sé si Sergio sabe un poco de ellos, del deporte que realizan, qué apoyos tienen, porque ellos se quejaban de que la alcaldía nada, de que, o sea, realmente están bien abandonados y bien invisibilizados. Y así como está el BMX también, los roller también. La recreación, la cultura del deporte van a sufrir como nadie en la administración Peñalosa. Demos un contexto general. Hombre, miren, estos problemas que hemos mencionado todos no se pueden entender si no es viéndolos a través del prisma, digamos, de la crisis económica que está viviendo el país. Y es esto: los Peñalosas del país, los Juan Manueles de todo tipo, llevaron al país a la crisis económica en la que está hoy. Nos metieron en el modelo de explotación y exportación de bienes de bajo valor agregado, a vivir y a depender del petróleo. Se cayó el precio del petróleo y estamos en la que estamos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están poniendo a pagar la crisis a los colombianos, en este caso Peñalosa, a los bogotanos, de diversas formas, subiendo los impuestos, ya hablamos de eso, privatizando las empresas, ya hablamos de eso. Y esta es la tercera es reduciendo los derechos de la gente, porque es que cuando uno dice reducir gasto social, reducir presupuesto de cultura, de recreación, de deporte, en última de lo que está hablando es acabar derechos. Es así de sencillo. Yo digo, esa palabra gasto social es un eufemismo para hablar de derechos. Cuando uno dice, es que reduje el gasto social, de lo que está hablando es reduje los derechos. Y eso es lo que ha venido pasando y lo que va a pasar de aquí en adelante con la administración Peñalosa. Angélica Riaño, la presidenta del Consejo Distrital de Cultura, se ha quejado de que la reducción de los programas de cultura y, digamos, el plan de desarrollo en materia de cultura no consultó los intereses de este sector. En materia de deportes, pues voy a mencionar una cosa que todo el mundo vio, pero la denuncia de Esteban Chávez, cierto, del Chavito, hombre, acá ni siquiera hay plata para que pase la Vuelta a Colombia por Bogotá. Yo digo, si así le va a los ciclistas, que el ciclismo se ha ganado un lugar digamos, de primer orden en los intereses deportivos, pues, del país, digamos, como con el fútbol y demás, ¿cómo le va a ir a los skaters o a los rollers o a estos muchachos que hacen deportes extremos en la ciudad? Y mucha gente dirá, no, pues sí, pues es que ¿quién los manda? Y pues que se dedique más bien a estudiar o quién sabe qué, porque también hay opiniones de ese tipo. Hombre, lo cierto es que eso también es un derecho. Lo que pasa es que en este país nos han negado tantas cosas, pero tantas cosas, que cada vez que uno habla del derecho a la recreación y al deporte le dicen como, oye, pues ¿usted qué está pidiendo? ¿Cómo le ocurre? Estas vainas que estamos pidiendo acá en un país decente ni siquiera están en discusión. O sea, no estoy hablando ni siquiera, pues, de Noruega o de Estados Unidos, estoy hablando de un país suramericano, en Argentina o en Chile. Bueno, vaya uno a saber, en otros países de la región estas cosas ni se discuten. O sea, es obvio, pues, que tiene que haber presupuesto de apoyo para todos los deportes, es obvio que debe haber apoyo para la cultura, es obvio que debe haber apoyo para la recreación, pero acá resulta que no es tan obvio. Pues es que no hay recursos ni siquiera para la ciclovía, que es un símbolo de Bogotá, que se ha ido exportando a los diferentes lugares del país. Se le recortó presupuesto en los uniformes. El domingo pasado me pasó algo muy curioso, que salí y veía antes la ciclovía era con los que cuidan la ciclovía, que son voluntarios, no dejengan sueldo, pero tenían un uniforme bastante llamativo, maleta. Ahora tienen una camisa que ni siquiera está estampada, que le pegan un número, que con una pantaloneta que tampoco es del uniforme pasado, y las bicicletas ya no son las mismas que tenían antes. Y ya no hay bicicletas tampoco para prestarle a los ciudadanos. Sí, ese es otro tema, que hasta gente que no es ni de la administración pasada y que le dieron bastante palo, como Gustavo Gómez, el director de la Luciérnaga, salió a criticar a Peñalosa por recortar los bicicarriles, que además también no son algo que no fuera exitoso, porque sí hay gente que los usa, tanto que centros comerciales privados como Gran Estación y Calima los habían adoptado y habían sacado sus propias bicicletas para prestarle a los usuarios. Entonces no son hechos como lo están queriendo hacer ver el director del IDRD, que no habían personas quienes usaran estos servicios. No, pero además es... Miren, en Bogotá hay 1 millón de personas que al día caminan o montan en bicicleta para ir al trabajo o a la universidad. La mayor parte de esas personas no lo hace por deporte, la mayor parte de estas personas lo hace por necesidad. Porque el pasaje de Transmilenio, pues además de que es de una pésima calidad, de que uno se sube y se somete a que lo manoseen, le hagan de todo y lo roben, pues además de eso es carísimo. Entonces
la gente camina o va en su bicicleta, y esto que había entre la 26 y por toda la séptima hasta la 26 hasta la Plaza Bolívar, pues era algo que servía para, en general, sobre todo los estudiantes y también personas que trabajaban en este sector. Pero y esto esto no es era una, el único, era el Virrey, estaba la Universidad Nacional, estaba... pero además habían esas políticas, Ricardo, esas políticas están probadas y son exitosas en toda Europa. O sea, usted va a cualquier país de Europa y en todos existe eso. Creo que es lo mejor que tiene. O sea, ser estudiante en Europa es algo de lo que ellos pueden sacar pecho. En todos los países, en Holanda, en Alemania, en España, en Italia, uno tiene derecho a la bicicleta. O sea, eso es algo, se puede equiparar con el derecho a la educación. Es decir, si tú eres estudiante, tienes derecho a la bicicleta. Por ejemplo, el caso de Madrid. Existen unas bicicletas eléctricas que todo el mundo tiene el derecho de utilizar, con sencillamente registrarse en internet. Algo así es lo que pues como que fomenta a un país más verde, a un mundo más amigable con el medio ambiente. Y no sé si Peñalosa se ufana tanto de decir que él monta en bicicleta, por sí, ejemplo. Eso es lo No recuerdo, el año pasado, tal vez fue en noviembre, cuando hubo una campaña con Nairo Quintana en Boyacá, y él se montó ahí, montó desde Paipa hasta Nopsa en bicicleta, tomó todas las fotos, pero esa, no sé, esa antipatía que tiene con la gente de acá, es decir, si él dice que apoya a los ciclistas, ¿por qué no dejó pasar la Vuelta a Colombia? ¿Por qué no prestó, no sé, al menos la autopista norte para que pasaran por ahí los ciclistas? Hay alrededor de 89 billones de pesos, pasamos de 50 al 40, un poquito menos, 50, redondeemos cifras, de 50 billones de pesos más o menos a 90 billones de pesos en presupuesto de movilidad en esta administración, mientras se evidencian reducciones con respecto a la administración pasada en materia de, por ejemplo, educación. Hay un artículo muy bueno de Aurelio Suárez en El Espectador esta semana que hace un análisis minucioso y bien riguroso sobre el tema del presupuesto de Peñalosa. Pero frente a esta pregunta de ¿por qué si se ufana pues de ser el hombre de la movilidad y demás, por qué ataca el tema de la bicicleta? Hombre, si detrás hubiera un negocio tan jugoso como el de llenar de buses Bogotá con Transmilenio, seguramente entonces ahí sí movería bicicletas. Pero es que si cada acción, claro, si cada acción de gobierno va a estar orientada por hacerle un negocio a alguien, es imposible que se puedan garantizar los derechos de la gente, es absolutamente imposible. Como detrás de la intervención del Bronx lo que había era un plan de renovación urbana, llenarle los bolsillos al señor Sarmiento Angulo, pues poco importa la seguridad de los barrios de alrededor y la salud de esa gente. Como detrás del problema de la movilidad en Bogotá lo que hay es un negocio de 12 familias que manejan los buses azules, los buses verdes, los buses rojos de Transmilenio y del sistema integrado de transporte, pues que va a importar la bicicleta y que importa el metro y los 135.000 millones de pesos que había en estudios para hacer el metro subterráneo, pues eso lo manda al carajo, porque como detrás de eso no hay un negocio, como detrás de los colegios públicos lo que hay es el negocio de los concesionarios, pues entonces ahí sí va a meter plata para construir los colegios públicos, pero eso sí, se los entrego al concesionario para que él los vuelva un negocio jugoso. Entonces, si detrás, créanme, el día que le aparezca un gran negocio con las bicicletas, ese día entonces habrá bicicletas, y ahí sí de pronto ya no serán gratis, sino hasta cobradas, o vaya uno a saber. Pero el problema es que como no es un negocio, entonces al señor no le sirve, a eso se reduce todo, digamos. Uno podría reducir a esta frase o sintetizar en esta frase el gobierno de Enrique Peñalosa, y es hacerle negocios a unos poquitos a costa de los derechos de las mayorías y pagado con los impuestos de todos. Es así, a eso se reduce. Entonces va a haber más impuestos, menos derechos y unos negocios súper jugosos. Para usted no, para mí tampoco y para los que estamos acá tampoco, sino para los Sarmientos Ángulos, que son el 0,00 quién sabe cuánto de la ciudad y del país. Además, otro recorte importante es el que hubo en Rock al Parque. Impresionante, porque le quitó 400 millones, le rebajó 400 millones, quedó de 1.300 a 900 millones, y en comparación pues con el año pasado, que es como el año más cercano, pues este año vienen bandas que pues realmente pues al que le gusta le sabe, ¿sí? Dicen por ahí, al que le sabe le gusta, bueno, como sea que se diga, dice Ricardo. Pero realmente en comparación a años pasados, por ejemplo el año pasado refería, hablamos de Café Tacuba, hablamos de Son 41, que es una banda pues conocida por la gente,
y este año hablamos pues de Sepultura y de este tipo de cosas, al punto de que una persona, un rockero de Bogotá, dijo que quería que se cancelara Rock al Parque. Además, con Ricardo hacíamos la comparación y es que Rock al Parque es uno de los eventos de rock más importantes que hay. Es el segundo evento más importante en Latinoamérica y el primero gratuito. Pero es que ahí el problema, Ricardo, hombre, es que el gran problema de este tipo es que de verdad tiene, que además es una posición de los neoliberales, digamos, los neoliberales libertarios, los neoliberales de todo tipo, de la talla Thatcher, de la talla Thatcher, Reagan, de Hayek, Friedman, de todos estos fundamentalistas, de todo este dogmatismo, plantean abiertamente en sus textos que los derechos sociales son una cosa impensable, que esa cosa no debe existir, y entonces cuando uno habla de que la recreación, el deporte son derechos de la gente, pues esta gente se crispa y dice no, eso es para el que lo pueda pagar, porque tú decías, ¿sabes que él sí puede montar bicicleta? No, o sea, sí, él sí, pero es que él sí puede ir al Teatro Julio Mario Santo Domingo a pagar 200.000 por la entrada, boleta al concierto que quiera, sí, él sí, pero usted en Rock al Parque no, o sea, no, así funciona la lógica de los Peñalosas. No obstante, él sí apoya mucho las minorías que tienen dinero, es decir, con el asunto de las corridas de toros que ya en la administración de Petro pues habían cancelado. Él de todas formas sabe que lo puede retomar y tiene la potestad, tiene los medios pues para hacerlo. No. Ahí sí no es una decisión del alcalde, sino fue una decisión de la corte que dijo que se tenía que el distrito tenía que habilitar la plaza de toros y se pero tienen tampoco que hizo habilitar nada, pues. los corridos de toros. No, fue una sentencia de la corte y se tiene que Pero asumir. mi pregunta es, ¿el alcalde pudo haber hecho algo para que no se hiciera eso? ¿O ya la corte dijo sí y sí? La corte dijo sí y sí. En ese tema sí, la corte no solamente permitió las corridas, sino que ordenó que la plaza sea prestada para las corridas. Es que además yo creo que en este momento no puede haber ningún político que le diga sí a las corridas de toros abiertamente, tan abiertamente si tiene, porque los animalistas tienen bastante fuerza y más que todo en la capital del país, entonces no es políticamente correcto apoyar las corridas de toros. Pero de todas formas al procurador le gusta y él no tiene ningún reparo en decir que no. Sí, el procurador. O lo que hizo la élite bogotana fue irse a la plaza del Centro Oriente más cercana. Es político. Pues pero va está en para campaña, allá. de todas formas se sabe que Sí. va a lanzarse. A lo que voy, lo que hizo la élite bogotana, por ejemplo, con el caso de la administración de Pedro cuando no hubo corridas, fue irse absolutamente todos a la feria de Duitama, que es la plaza más cercana acá, son 3 horas más o menos en coche. Entonces, a lo que iba con la idea era que Peñalosa sí apoya a las minorías que pueden darse gustos. Por ejemplo, sé que la cuestión de las corridas de toros no es algo que le guste a toda la gente, pero los que pueden dar, pues los que quieren ir, los que les gusta, el que les gusta le sabe, va, paga y se divierte. Pero ¿por qué a nosotros no nos dejan ir, por ejemplo, a Rock al Parque? ¿O por qué tienen que reducir tanto el presupuesto? Sí. O sea... En políticas Ahí sí sociales jueguen, ¿no? Bogotá se quedó mal y está muy mal parado. Y esto está empezando hasta ahora. Esperen a ver qué pasa con las próximas ferias del libro, con el festival de teatro. Ahora lo que pasó con Jazz al Parque. Jazz al Parque que lo mezcló. Con Salsa al Parque. Lo acabó, porque es que ahora el eufemismo ahora es fusionemos. No, acabemos. Eso es, no, que vamos a fusionar servicios. Entonces el servicio que antes prestaban 3 hospitales ahora solo va a prestar 1, y eso es fusionar, no, eso es que se acabó en 2 hospitales y ahora solo se prestan 1. No, que vamos a fusionar los 22 hospitales en 4 redes. Eso quiere decir que ahora tenemos 18 hospitales, no, que ahora tenemos 4, no 22. Entonces, con el cuentico de fusionemos, nos está acabando los derechos, es así. Fusionemos los recursos de no sé qué para tal cosita, no, los acabó. Entonces, lo mismo otra vez con el tema de los festivales de música. Fusionemos salsa y jazz al parque y bueno, todos los festivales de música en unos cuantos, ¿no? Pues se acabaron los otros, es así de sencillo. Bueno, son las 7:55 y ya hemos estado bastante pesimistas el día de hoy. Me gustaría como preguntarles qué hay por hacer para evitar esto de la administración de Peñalosa. Ya quiero que Sergio me cuente una acción legal que tomó el representante de la Cámara, Navas Talero. Entonces... Sí, el doctor Navas Talero presentó una demanda contra el alcalde y contra los concejales que aprobaron la venta de la ETV sin estudios técnicos. Esa es una demanda que puede incluso conllevar a que pierdan la investidura de concejales, esa mayoría con la que cuenta Peñalosa. Esperemos a que eso prospere.
Pero en todo caso yo les cuento una cosa. Germán Navas Talero fue el mismo que con una demanda puso en primer lugar al descubierto el tema de la yidis política y de los teodolindos y toda esta cosa, pero además logró que se bloqueara la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez. O sea, Germán Navas Talero es pues el representante de la Cámara más votado de Bogotá y de lejos el más juicioso de esa Cámara de Representantes, y él sabe estas cosas, y lo que está denunciando es absolutamente grave, y lo que está diciendo es que estos señores incurrieron nada más y nada menos que en prevaricato, en un delito, es decir, y Manuel que hicieron... Sarmiento lo dijo el día que estaban votando lo de la ETV. Les advirtió, les dijo, hombre, miren, no voten la aprobación de la ETV porque prevarican, y prevaricar es hacer algo contrario a la ley cuando usted es funcionario público. Entonces, claro, que siendo consciente. La ley, ¿qué dice? La ley dice que cualquier ciudadano como usted o como yo, que no tiene ningún cargo público, puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Pero frente a los funcionarios públicos dice, ustedes no es que puedan hacer lo mismo que los otros ciudadanos que pueden hacer todo lo que la ley no prohíba, ustedes solo pueden hacer lo que la ley les permita. Y la ley les permite, por ejemplo, enajenar la ETV si antes tenían estudios técnicos. Les permite, por ejemplo, aprobar el tema del metro elevado si antes tenían estudios técnicos. Bueno, pues no los tenían para aprobar lo que le aprobaron al doctor Peñalosa en el plan de desarrollo. Entonces por eso van a perder la investidura. Si la justicia en este país funciona, eso ya es otra discusión. Lo que debería pasar es que esos señores pierdan la investidura y que el señor alcalde también pues quede inhabilitado políticamente. Esperemos a ver qué pasa. Pues ojalá. Bueno, queríamos despedirnos agradeciendo a todos la audiencia, especialmente a Hassan Olarte, a Esteban Guacanemi, al canal No Ignores Tus Derechos, y a María Alfonso Castillo. También les recordamos que por favor se suscriban al canal si quieren más contenidos de calidad.